Adonai les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con Juan capítulo 20 y ahora vamos a hablar de la resurrección. Dice que el primer día de la semana, pues vino María Magdalena muy de mañana, siendo oscuro, y ahí vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Y dice que en ese momento corrió y fue donde estaba Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Yeshua, obviamente. Es Juan el que está escribiendo y me parece muy verídico todo lo que él cuenta aquí de la manera que pasaron las cosas, porque a veces vemos en los otros evangelios como que, ¿quién llegó primero? ¿Quién llegó después? Pero yo creo que aquí, en este caso, Juan estaba ahí y lo vio, porque él dice que él dio testimonio de todo lo que él vio. Y dice que fueron hacia allá y que dice que cuando corrieron los dos, Juan se le adelantó, o sea, Juan iba corriendo y llegó primero, pero sin embargo no entró. Y Pedro fue y entró primero. Dice el verso 6, luego llegó Simón Pedro, tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Luego entonces Juan entró también, que había venido primero y creyó que sí, que ya no estaba el cuerpo. Y el verso 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. O sea, estaba profetizado, pero también Yeshua se lo dijo, pero ellos no habían entendido. Y luego dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro y que mientras ella lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y allí ve a dos ángeles con vestiduras blancas y dice que ella le pregunta que dónde habían puesto a él, porque ellos le vieron llorando y le decían, ¿por qué tú lloras? Y cuando había dicho esto, dice que se volvió y vio a Yeshua que estaba allí. Pero ella tampoco sabía que era Yeshua. Y aquí podemos ver que en la resurrección, cuando tu cuerpo es transformado, no vas a ser exactamente igual, pero se va a saber que eres tú, porque ahí él le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensaba que era el hortelano. Imagínense, el hortelano es el que cuida el huerto. Y le dijo, Señor, mira, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Y ahí él le dice, María. Y ahí reconoce la voz. O sea que vamos a poder reconocernos en la resurrección por quienes somos, por lo que hay dentro, por lo interno, el alma, la voz, lo que somos, porque cuando le dice así, ella se vuelve y le dice Raboni, que quiere decir maestro. A lo que Yeshua le dice, no me toques, o sea, lo reconoce por la voz, pero también en la manera que hablaba, ya reconocía al maestro, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fíjense que la Escritura dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y le dice ahora, ustedes son mis hermanos y somos hijos del mismo Padre, porque ya Él había cumplido a la misión que vino para hacernos hijos y llevarnos a la gloria. Entonces, por eso le dice así, voy a subir a mi Padre. Entonces, dice el verso 18 que María se fue adelante para decirle a los discípulos las nuevas de lo que había acontecido y de las cosas que Él le había dicho. Entonces, luego dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, dice que tenían miedo los discípulos de los judíos. Dice que Yeshua vino, se puso en medio, o sea, traspasó paredes, la puerta estaba encerrada y dijo, paz, shalom a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo a Yeshua. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz, shalom a ustedes, a vosotros, como me envió el Padre, ahora a ustedes también yo os envío. Fíjense que era como si le estuviera dando un ejemplo. Todo esto en ese momento ellos no lo iban a entender, pero ya estaban comenzando a entender las palabras del maestro, a lo que ahora él le dice, habiendo dicho esto, sopló, o sea, le sopló el Espíritu y le dijo, recibid el Espíritu Santo.
Y le dice el verso 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, pareciera como que ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no todavía. Fue como el Espíritu Santo para que pudieran ir comprendiendo y asimilando. Yo fui a buscar este texto en otra versión para entender lo que dice, porque aquí pareciera como cuando alguien va a consultar a alguien que le perdone los pecados, pero no está hablando de eso. Se lo voy a leer en otra versión y ahí lo puede entender. Al hombre que se le ha perdonado los pecados, le serán perdonados, y el que los retenga, serán retenidos. O sea, aquellos que por el Espíritu tienen convicción de pecado, pues se arrepienten, y el que no, pues lo retiene. Luego entonces dice que vino Tomás, uno de los 12, y dice que cuando los discípulos le dijeron que lo habían visto, y él mismo dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Había que ser bastante incrédulo para hacer esto. Y fíjense que cuando él traspasa las paredes, lo primero que hace es enseñarle sus heridas. Entonces fíjense que las heridas se mantienen en el cuerpo de Yeshua como una señal. Increíble que el Padre tenga que hacer esto por la incredulidad nuestra. Y luego dice que 8 días después estaban otra vez los discípulos y vino Yeshua de nuevo y volvió. Dice que las puertas estaban cerradas y dijo las mismas palabras. Shalom a vosotros. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, te falta fe, sino cree. Entonces Tomás respondió, Adón mío y Elohim mío. Y Yeshua le dijo, ¿porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y mis hermanos, esos somos nosotros, que creemos sin haber visto nada. Y luego dice el verso 30, hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Elohim. El Hijo de Elohim, eso hay que tenerlo claro, para que creyendo tengan vida eterna en el nombre del Adón Yeshua. Y otro punto interesante e importante es que Tomás tuvo que ver la señal de la herida para creer, a lo cual él le dice, ahora que viste, ¿crees? Y bienaventurados los que ven y no creen. ¿A qué me lleva eso? A que los judíos mirarán al que traspasaron y mirarán las heridas y será una señal del Hijo del Hombre, la gran señal de él, que entonces los judíos lo verán y dice que van a llorar y se van a afligir por el primogénito. O sea, que tanto la lanza como la señal de la mano queda como evidencia para aquellos que necesitan ver para creer. En este caso, Judá. Porque nosotros hemos creído sin ver y por eso Él nos llama bienaventurados. No necesitamos ver. Nosotros creemos y le amamos sin haberle visto. Y eso es hermoso. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.